Eh, Buenos días, profesor. Mi nombre es Laura Carmen y voy a hablar sobre lo que es el artículo de Kinesiotei como herramienta terapéutica que fue creado en el año 2020. Una pequeña introducción sobre lo que es el Kinesiotei. El Kinesiotei es un vendaje neuromuscular utilizado para lo que es terapia física y rehabilitación, ¿no? Como un elemento adicional que se usa para las patologías, ¿no? De diferentes patologías, por ejemplo, dolor de hombro, dolor de rodilla. Pero en sí, este vendaje al inicio solamente se utilizaba para lo que es para deportistas, pero luego ya con sus investigaciones este concepto ya cambió. El Kinesiotei es desarrollado por el quiropráctico japonés Kenzo en el año 1973. Entonces, a un inicio, como indiqué, esto se utilizaba lo que es para deportistas, pero entonces se realizó lo que es un estudio, un estudio para poder cambiar este contexto. Entonces, el tipo de investigación de ese artículo es una evaluación cuantitativa. ¿Por qué? Porque se usó como muestra de 45 usuarios. Entonces, en el primer estudio, ellos querían hallar lo que es la flexibilidad de la zona lumbar, así que dividieron a los 45 usuarios en 3 grupos. El primer grupo fue vendado con el Kinesiotei y los otros 2 grupos con otro tipo de vendaje. Entonces, en el segundo estudio, ellos, según Caballero Moyano, ellos querían evaluar lo que es la flexibilidad de los músculos isquiotibiales. Igual, a un grupo lo vendaron con el vendaje neuromuscular y al otro grupo con otro tipo de vendaje. Entonces, el objetivo que ellos lograron con esos estudios, entonces llegaron a la conclusión del objetivo que era aliviar el dolor, mejorar la movilidad, ¿no? Mejorar la parte de la circulación venosa o también como un drenaje linfático. Entonces, los resultados del primer estudio, por ejemplo, el resultado a comparación de los que estuvieron vendados con el vendaje neuromuscular y otros con otros tipos de vendaje fue positivo. Entonces, se dieron cuenta que sí servía para estas patologías. Igual, en el segundo método que hicieron, igual también para lo que es la flexibilidad de los músculos isquiotibiales también. El primer grupo que estuvo vendado con el vendaje neuromuscular también, a comparación del otro, salió positivo. Entonces, ellos se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que el vendaje no solamente era para deportistas, sino también para ver patologías, digamos, como dije al inicio, para dolor de hombro, dolor de rodilla, dolor de zona lumbar. Entonces, gracias a este estudio llegaron a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es mi opinión general de todo este artículo? Entonces, gracias a los estudios que ellos hicieron, el vendaje ya se pudo utilizar para las patologías y es como un complemento adicional. No es que va a curar el dolor, sino que va acompañado y puede ser como algo adicional porque es un vendaje que es no invasivo. Así que igual sirve de mucho aplicar personas con dolor de hombro, con dolor de rodilla. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Tueros Briceño. En este momento me ha tocado revisar el artículo La eficacia del Kinesiotei en el síndrome del túnel carpiano. Bueno, en el artículo podemos ver que es un tipo de investigación, es un estudio realizado con un enfoque cuantitativo que se hizo alrededor del 2020. Utilizaron a 260 pacientes para hacer todo este estudio. En realidad, el estudio consistió en el que hay un rango de edad en el que puede padecer de este síndrome. En realidad, en los resultados pudieron ver que en muchos factores, como en el dolor, la severidad de los síntomas, la fuerza de la mano, hubo mejoría. También se dieron cuenta que la calidad de vida de las personas mejoró y también se pudo valorar que el nervio mediano que está comprimido y está afectado en esta patología, hubo mejorías con el resultado del vendaje neuromuscular.
Bueno, como podríamos definir el síndrome del túnel carpiano, es, eh, es la compresión del nervio mediano. Las causas, podríamos ver que las causas mayormente es cuando hay un movimiento repetitivo de la mano, puede ser derecha, izquierda, cualquiera de las dos manos. Mayormente le da quizás a gente que está en una computadora, trabajando en una oficina, gente que está todo el día utilizando las manos. Bueno, y en los síntomas podemos ver que hay dolor, hay adormecimiento, con el tiempo puede haber cambio de color, hay debilidad de la mano, la persona tendría problemas en las actividades diarias. Son como el lavarse, el peinarse, quizás el mismo trabajo y todo eso en realidad. Bueno, en conclusión, bueno, en mi opinión personal, puedo decir que el vendaje neuromuscular hay muchos estudios en realidad que han determinado y han logrado aliviar estos síntomas en realidad, mayormente en las patologías musculoesqueléticas. En realidad el vendaje neuromuscular es muy bueno, ayuda mucho en realidad. No solo en esta patología, en infinidades de patologías que en realidad el vendaje neuromuscular puede ayudar a mejorar. En realidad lo tendríamos que tomar, nosotros como fisioterapeutas tendríamos que tomarlo y valorarlo más. En realidad para nuestros métodos de tratamiento, quizás para saber que en realidad el vendaje neuromuscular ayuda, eh, ayuda a aliviar los síntomas del síndrome del túnel carpiano. Bueno, en realidad esa fue mi conclusión y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Elizabeth Velázquez y yo voy a hablar sobre el artículo que se titula Uso de vendaje neuromuscular como preventivo en futbolistas. ¿No? Este artículo se basa en que 3 investigadores pudieron observar que en el año 2018, cuando se realizó el Mundial de Fútbol, vieron que muchos de los futbolistas obtuvieron distensión muscular, desgarro muscular, fatiga muscular. Por lo tanto, ellos como usaron lo que observaron, lo que pudieron observar para poder realizar un tipo de investigación con enfoque cuantitativo. Por lo tanto, ellos hicieron una evaluación para su investigación con 21 jóvenes de la sub-14 de fútbol, allá en Ecuador. Entonces, su primer estudio se basó en que ellos tenían que observar la medición de flexibilidad con el test de Sit and Reach, ¿no? En donde el paciente tiene que estar sentado en posición sedente con las piernas totalmente estiradas y poder tocar con sus manos las puntas de sus pies, ¿no? Es para poder saber si es que tiene una flexibilidad en los isquiotibiales y sobre todo poder observar la flexibilidad en el semitendinoso y en el bíceps femoral. Como resultado, se puede observar que a la mayoría de los pacientes no alcanzaron esa flexibilidad correcta, ¿no? Siendo un 66% los que pudieron lograr ese test, pero en un rango de normal a deficiente. Por lo tanto, hicieron un segundo estudio en el cual usaron el Kinesotep con otros 54 jóvenes que estaban diagnosticados con acortamiento de isquiotibiales. A ellos también le realizaron ese test Sit and Reach, pero utilizando lo que es el Kinesotep, el vendaje neuromuscular. Y se logró poder, en la mayoría de los pacientes, lograron el 95% de ellos, se dieron cuenta que pudieron aumentar la flexibilidad, ¿no? Entonces, su objetivo principal de ellos era poder analizar el uso de vendaje neuromuscular o Kinesotep como una forma o una medida de intervención y prevención de lesiones.
especialmente en la optimización de flexibilidad de los isquiotibiales, ¿no? Y para poder disminuir riesgos. Riesgos, como ya habíamos observado, que muchos de los futbolistas habían tenido desgarros muscular, contracturas musculares y fatigas musculares. Entonces, como conclusión de este estudio, se pudo observar que la totalidad de jugadores respondieron favorablemente a los efectos del kinesiotep, reduciendo la incidencia de distensión muscular, ¿no? Entonces, para mí, este tipo de investigación, este tipo de artículo me ha ayudado bastante, ya que yo tenía como idea que el kinesiotep o el vendaje neuromuscular solamente era uso para terapia o tratamiento de alguna lesión, mas no sabía que podría ser de manera preventiva, ¿no? En este caso, para poder ayudar a futbolistas y a distintos tipos de atletas y deportistas. Gracias. Profesor, buenas noches. Hoy me tocó exponer sobre los efectos del quicio sobre el tono en la fuerza muscular. Por ejemplo, en esta investigación se obtuvo que en el grupo experimental se encontró que un 82.4% de las personas que padecen en osteoartritis de la rodilla y tuvieron un dolor moderado antes del uso de emplear la tira de la cinta de kinesio. Y el 16% tuvo un dolor severo, mientras en el posteriormente aplicar la cinta del quicio el 94.1%. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo, uno de los principales en esta investigación? Por ejemplo, es de determinar el vendaje del quicio en el dolor de las personas con osteoartritis. En un hospital de Chanchapoyas, material y los métodos del paciente es dividirlos en grupo experimental. En la G, que es en el 17 grupos en el control. En el 16 se empleó lo que es la metodológicamente en el enfoque. El enfoque cuantitativo y el tipo de experimento. Por ejemplo, de esta investigación, ¿cuál es la conclusión? Por ejemplo, la conclusión es el uso de la cinta del kinesio en un método económico por el mejoramiento de la osteoartritis de la rodilla, reduciendo el dolor que procede en el embargo del entrenamiento y de las personas de la correcta padecimiento de los virtuales. Introducción, ¿cuál es la introducción en este? Por ejemplo, en esta investigación y la introducción en los últimos años se produjo un esterbillo en el tratamiento de muchos males del sistema de músculo esquelético o también puede ser lo que es el cambio de los neurológicos por ejemplo, en una aplicación perceptiva creada en el 1979 por el doctor Enzo Case. Este agente terapéutico que conquistó en un apósito elástico y anodesivo y permite también lo que es enmendar la parte perjudicada sin escoger la presentación del volumen. Por ejemplo, ¿cuál es el material y el método? Por ejemplo, la población ha hecho una muestra y estuvo constituido por pacientes de osteoartritis de la rodilla en el Hospital Regional de Fátima de la ciudad de Chanchapayos. Por ejemplo, se sumaron un total de 36 pacientes experimentales y 16 grupos en el control tomados como referencia. Por ejemplo, todo el paciente atendidos desde el mes de enero hasta el mes de julio de 2018, servicio de fisioterapeuta y rehabilitación. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ariela Carlos Julca y hoy les voy a hablar sobre un tema muy bonito, que es un artículo que sacó una revista cuyo nombre es Horizonte Médico de Lima, Perú. Esta revista está auspiciada por la Universidad San Martín de Porras. Esta revista en el año 2020, en enero para ser más exacto, sacó un tema muy bonito, un artículo cuyo nombre tiene la efectividad del vendaje neuromuscular en pacientes con dolor
cervical mecánico crónico del Hospital Estatal de Lima, Perú. Esta revista tiene como finalidad difundir varios artículos y métodos de estudio de varias áreas de la salud, nacionales o internacionales, y difundirlos para poder avanzar un poco más en lo que es los estudios sobre diferentes temas, como les comentaba. Bueno, hablando de este artículo tiene, o estudio, podemos decir, tiene un enfoque cualitativo de tipo experimental y de una de un corte longitudinal, mejor dicho. En esta investigación se trabaja con 2 muestras. Fueron 30 personas y se dividió en dos muestras de 15 personas cada uno. El grupo 1, que tenía 15 personas, se trabajó solamente de inicio a final con vendaje neuromuscular. Se les aplicó este vendaje neuromuscular en toda la prueba. Y al segundo grupo, también de 15 personas, se le aplicó más que todo el método o un tratamiento convencional, que fueron medicinas, etcétera, ¿no? Lo que el doctor ya sugirió en el momento. Podemos también decir que una parte muy importante es la evaluación que se consideró mucho de inicio al final de estos pacientes. Se tomó mucho el nivel de dolor, se usó para esto una medición, una escala analógica del dolor, y también se evaluó y se consideró el nivel de discapacidad que tenían estos pacientes por el mismo dolor cervical que tenían, de inicio hasta el fin de la prueba igualmente, en los dos grupos. También podemos decir que se usó para esta investigación un análisis estadístico, un programa de nombre Stava, apoyado por otro de nombre Student. Bueno, podemos decir que el objetivo que tiene o tuvo este estudio fue más que todo analizar y determinar la influencia de la aplicación del vendaje neuromuscular propioceptivo como una medida de intervención, de prevención, y por ende también que ayuda al paciente, ¿cierto? A mejorar el dolor cervical crónico que padecían estos pacientes en este hospital estatal del estado de Lima, Perú, como les decía. Bueno, se dio como resultado a todo este estudio que mediante la aplicación, esta aplicación demostró que sí influye, que este vendaje neuromuscular sí los ayudó a disminuir el dolor cervical crónico que tenían significativamente, y también se puede decir, o sea, ¿no? También disminuyó por ende disminuyó el nivel de discapacidad que había estos pacientes por este dolor crónico mecánico que sufrían. Entonces, por lo tanto, podemos decir que este procedimiento de vendaje neuromuscular sí se podía considerar y usar para el tratamiento de estos pacientes con este dolor cervical mecánico crónico, y los podía ayudar según el estudio. Bueno, profesor, espero que les haya gustado mi pequeño resumen sobre este artículo y los invito a leerlo, y les dejo el link en la parte de abajo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros.